su nombre la gloria. Gracias, Padre. Aleluya. Oh, derrama tu gloria, Dios mío, tu unción y tu gracia. Bendícenos en esta mañana, Jehová. Merci, Seigneur. En el nombre de Alors, Jesús. Jésus. Amén. Dios bendiga a mi hermana. Bon Dieu bénit Frère Maxime. Dios bendiga a mis hermanos. Ahora nos abrimos brevemente en Génesis capítulo 25. Un estén nuestra repartida clase. Aleluya. Ouvrez Bible ensemble avec moi dans Genèse chapitre 25. Génesis capítulo 25. Aleluya. Genèse 25. Cristo vive. Sigue alabando a tu Dios. Continuez de louer bon Dieu matin. Jésus Sigue vivant. alabando a tu Dios. Continuez de louer bon Dieu la matin. Esto tiene que temblar. Ça doit trembler. Amén. Alléluia. Iglesia Pentecostés se distingue L'église Pentecôte, por su avivamiento. vous distinguez des avivements. Puntos avivados. Il y a un réveillement. Amén. En esta noche voy a predicar. Et à ce moment, on va prêcher. De Dios es la danza y el hablar en lenguas. C'est Aleluya. Dieu qui va danser là et puis parler en langage. Esto caracteriza a la iglesia Pentecostés. Ça caractéristique l'église Pentecôte. Génesis 25, mis hermanos lo tienen. Genèse 25, Gloria a Jesús. Versículo 1. verset 1er. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es el primer libro de la Biblia. Ça c'est le premier livre dans la Bible. Amén. Hermana está buscando ahí el primer libro de la Biblia. ¿Lo tienen? Nous toujours joignez? Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Ketura. Il dit comme ça, dans nos papa avec petit accent d'esprit. Abraham te prend une autre femme, il te relève Ketura. Mis hermanos pueden tomar asiento On va chita ensemble, bien aimé. en esta mañana. Matin. Alabanza al Señor. Gloria al Señor. Gloire à Jésus. Continuamos On a continué con el estudio de las dispensaciones. à quel titre dispensation yo. No se está proyectando nada en mi board acá. Gloria a Dios. Alléluia. Amén. Gloria al Señor. Cristo vive, Cristo Jésus reina. vivant. Alléluia. Y vamos a recapitular rápidamente. Nous pourrons aller repasser rapidement. Y quiero preguntar, ¿quién me puede decir qué es dispensación, Danky? Qui est-ce que va dire qui ça veut dire dispensation? Dispensación. Alza su mano, siente el poder, alza su mano para contestar. Dispensation. Hermana, ¿sí, más para atrás? ¿Por qué? Você não sabe via internet, via essa aqui ou via Enan? Abriu? Via internet mesmo? Ok. Glória a Jesus. Não. Axel, massa que dá tapa, é coisa aqui. Vai mais para trás, vai mais para trás. Yeah? Nosotros dos en vista Aquelino. ¿Qué es dispensación? ¿Quién me puede contestar? Vamos, rápido, hermano. Qui est-ce que va Hermana dire? Crisma, ¿qué dispensación da? Dice Numa. Y está terminado. Amén. Hobby Bon. Es una temporada en la cual Dios trata con el ser humano. C'est un temps côté que bon Dieu traité avec l'homme. Y en esa temporada y esa manera que Dios trata con el ser humano, Dans le moment ça yo côté que Jean que bon Dieu traité avec l'homme, el ser humano, l'homme, nosotros, nous-mêmes, siempre fallamos a Dios toujours failli bon Dieu. y termina con juicio. Et puis ça a toujours fini avec jugement. ¿Cuántas dispensaciones hay? Combien de dispensations qui gagnent? Hermana Marta, 7 dispensações. 7 dispensaciones. 7 dispensations. 7 dispensaciones. ¿Qué dispensación se llama? Amén. 7 dispensación. 7 dispensations. 7 periodos de tiempos en el cual Dios trata de diferente manera con el ser humano. 7 périodes de temps dans chaque côté que bon Dieu traité avec l'homme. ¿En qué dispensación estamos? Dans quelle dispensation on vivre journée aujourd'hui? Hermana Marta, Gracias. gracia. Grâce. Amén. ¿Cómo llama la primera dispensación? ¿Cómo se llama la primera dispensación? Comme première relais, Hermana Dalila, Inocência. ¿cómo empieza y cómo termina? Adão com Eva, tem o erro de Edém, ¿Y cómo termina? expulsar.
por el huerto. ¿Cómo? Expulsar. Amén. Termina con el juicio de la expulsión del huerto de Edom. Il te venu avec mettez dehors dans jardin Eden là. Segunda dispensación, ¿cómo se llama? Comment deuxième nan relé? ¿Quién? Alza tu mano. Levez main si vous connaissez. Hermana Ingrid, segunda dispensación se llama con nanda pega mais que trastan conciencia, la que más que pegar para mí, please. Conciencia, Conscience. cómo comienza y cómo termina. Comment elle commencer, comment elle finit. Pegue mic para mí, please. Que la que ni trastan. Y la que la han pegado. ¿Hombre sea? No. ¿Cómo comienza conciencia? Comment conscience tente commencer. El mic que no te trae, hermano Rigel. Hermano te pega con vez. Gloria a Jesús. ¿Qué me avisaron? ¿Qué me dice? Hermano, y rápido, romanan. Conciencia. Conscience. ¿Cómo empieza, hermana Wendy? Gloria a Dios. Ita comienza ahora con... Aló. Adão com Eva waru expulsar fora do huerto, ita começar com Caim com Set, anta esparci, anta terminar com o dilúvio de arca. Amén, gloria a Jesús para siempre. Esta comienza con familia Il commence avec famille fuera del huerto qui te mettez dehors dans jardin. y termina con el juicio del diluvio. Il termine avec jugement, inondation. Amén. Caín escogió para la maldad. Caïn était choisi pour méchanceté. En el principio se separó, Dans le commencement, il s'est séparé. pero después se unieron todos. Mais après, ils ont tous été unis. Y como siempre, la maldad se une con lo bueno, la maldad venció. Tant que ça a toujours fait, méchanceté toujours uni avec ça qui est bon, et puis méchanceté toujours gagne. Y Dios va a Evelyn, ahorita estoy pita. Y Dios terminó el mundo con el diluvio. Tercera dispensación, hermanos. Troisième dispensation. ¿Cómo se llama? Rápido. Gobierno humano. Gouvernement humain. ¿Cómo empieza y cómo termina? Hermana, Esta comienza ahora en la salida de arca, antes de acabar con el torre de Babel, camina Dios a partir de diferentes lenguas para no poder comprender otro más. amén. Correctamente. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Alléluia. Empieza cuando lo salieron del arca y allí comenzaron otra vez para poblar y gobernar el mundo. Les sortis dans le bâtiment, il a commencé à peupler. Y Dios le dio orden para esparcirse, para llenar el mundo, sujetar el mundo. Bon Dieu ba yo l'ordre pour yo gagner, pour yo soumettre le monde là. Y como, vaya, es aquí un poco para mí. Y como siempre, el ser humano no le gusta obedecer a Dios porque sabe mejor que Dios. Et tant que toujours l'homme pas mais obéir bon Dieu parce qu'il connaît plus que bon Dieu. En vez de esparcirse, Au lieu yo blayer ou bien gagner, en vez de esparcir y llenar el mundo, au lieu yo gagner yo remplir monde là, escogieron para hacer un torre que donde que puedan ir, pueden mirar ese torre y regresar allí. yo choisi pour construire un gros tour de Babel pour capable ouais les que yo retourner côté pour aller. Y Dios confundió las lenguas y se esparcieron. Et puis bon Dieu te confondre langage yo et puis comme ça yo te gagner. Cuarta dispensación, ¿cómo se llama, hermanos? Quatrième dispensation, comment le relais? Promesa. Cuarta dispensación se llama promesa. Quatrième nan relais promesse, ¿Cómo comienza, cómo termina? qui j'en commence qui j'en Llamada fini. de Abraham. ¿Y cómo termina? Appel Abraham. ¿Quién sabe cómo termina, hermana Wendy? Comment le terminer? Empieza promesa, empieza con la llamada de Abraham. Esta termina con esclavitud en Egipto. Esclavitud en Egipto. Il termine avec esclavage en Égypte. Quinta dispensación, ¿cómo se llama? Cinquième dispensation, ¿Cómo se llama? La quinta, hermana Wendy. La ley. ¿Cómo La ley. comienza y cómo termina? Esta comienza ahora Dios a donar a Moisés el mandamiento, ¿no? Entonces termina con ahora con Jesucristo ahora crucificado.
Amén. Comienza donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos Il commençait les bon Dieu by Moïse 10 commandements yo, y termina después de 2000 il años terminé après 2000 ans con Jesús en la cruz del Calvario. avec Jésus sur bois cal sur quoi. Esa es la ley. Ça c'est la loi. Y sexta dispensación, ¿cómo se llama? No, Sixième dispensation, ¿no cuenta bon? Gracia. ¿Cuándo comienza y la cuándo grâce. termina? Comment elle commençait? ¿Cómo empieza y cómo termina? Bon Dieu descend. Il commence, l'esprit du bon Dieu descend. Elle a commencé, l'Esprit Saint a descendu. Amén. Hizo por Mike, se repita. Empieza cuando descendió el Espíritu Santo y cómo termina? Comment elle a terminé? Dans la tribulation. Con gran Dans tribulación. Muy la bien. tribulation. Amén. Termina con la gran tribulación. La gracia empezó con el descenso del Espíritu Santo. La grâce commençait avec descendre cet esprit. ¿O no, hermanos? Oui ou non? De Dios, el hablar en lenguas y la danza. Le bon Dieu, côté qui parlait en langue et puis danse. Pues la gracia no terminó. Eh bien, grâce pas terminée. Entonces esos señales no pueden haber pasado. Eh bien, signe ça pas capable à passer. Amén, hermanos. Séptima dispensación. Septième dispensation, ¿Cómo se llama? comment elle relève? Hermana Dalila. El milenio. El milenio. Millénaire. ¿Y cómo se llama también? El reino. Et il relève tout au royaume. Y por eso los testigos contra Jehová, Et voilà ça, témoin contre Jéhovah, yo. ¿cómo se llaman a sí mismos? Comment ils relèvent? Salón del reino. Ils relèvent salon de royaume. Porque ellos creen que están en el milenio. Parce qu'ils pensaient qu'il y en a un millénaire. Amén. Dicen que 1914, Primera Guerra Mundial, Yo dis dans la Première Guerre mondiale, 1914, empezó el milenio. c'est la millénaire qui a commencé. ¿Y cómo termina el milenio, el reino? Comment millénaire a commencé, terminé? Hermana Bendy. Está comenzando con la segunda venida de Jesús, donde está terminando con el juicio, gran juicio de trono blanco. Amén. Empieza con la segunda venida de Jesús Il commence avec le deuxième retour de Jésus y termina con el juicio del gran trono blanco. et puis il a terminé avec le jugement grand trône blanc. Y después, cielos nuevos y tierra nueva. Après, il y a un nouveau ciel, il y a une nouvelle terre. Amén. Pero estamos ahora Et qu'on y a nous en la dispensación de la promesa. avons une dispensation pour promesse. Génesis capítulo 25. Genèse 25. Nos hemos detenido bastante en Génesis, Nous passons en pile dans Genèse, leyendo versículo por versículo, nous lisons verset par verset. porque casi todo esto que usted encuentra en Génesis, Parce que tout ça, nous rencontrons dans Genèse, usted lo encuentra en el Nuevo Testamento. nous sommes capables de joindre dans le Nouveau Testament. Para entender el Nuevo Testamento, Pour comprendre le Nouveau Testament, hay que escudriñar el Antiguo Testamento. que vous devez examiner Ancien Testament. Es más, Et puis plus toujours, hasta cuando Cristo vino, là que Jésus va venir, en los días de los et apóstoles, puis le jour apôtre, la Biblia era el Antiguo Testamento. la Bible c'était Ancien Testament. Amén. El mensaje de la gracia, Message de la grâce, cuando estaban predicando il gracia, a prêché grâce, estaba usando el Antiguo Testamento. il a utilisé Ancien Testament. ¿Por qué, hermanos? Pour qui ça, frère mio? ¿Por qué no usaban el Nuevo Testamento? Pour qui ça va utiliser ¿Quién me Nouveau puede Testament? decir? Alza tu mano. Siente el Levez-moi, poder. si vous êtes capable de dire ça. Hermana, vean y quiere sentir el poder. Ella alza la mano bastante. Porque todavía no había escrito el Nuevo Testamento. No existía. Il va coexister. Amén, hermanos. Pues aquellos que dicen que yo no leo el Antiguo Testamento Eh bien, pour ça, qui dit pas lire Ancien Testament, están en un gran error. il y a un gros erreur. Si no lo lees, Si vous pas lire, no lo puede entender el Nuevo vous Testamento. pouvez pas comprendre le Nouveau Testament. 90% del Antiguo se repite en el Nuevo Testamento. 90% Ancien Testament répète le Nouveau Testament. El Antiguo, muchas cosas son sombra de lo original que está en el Nuevo Testamento. Ancien Testament, c'est en pile bagaille là-dedans, c'est l'ombrage de bagaille qui est dans le Nouveau Testament. Para entender el original, Pour comprendre l'original, là, hay que estudiar la sombra. vous avez besoin d'étudier l'ombrage là. Amén, hermanos.
Génesis capítulo 25, Genèse chapitre 25, sabemos que Sara era estéril, nous connaissons que Sarah pas de café petit, tuvo un hijo, Isaac, et puis il vient faire un petit Isaac, y Dios obró de Abraham después de tener ese hijo. bon Dieu, après Abraham fait travail là, il fait petit ça, il fait un travail dans lui-même, Y cuando Sara murió, et puis laisse Sarah mourir, Abraham buscó otra mujer, Ketura. Abraham a cherché une autre femme qui est Ketura. Amén. Cuando Dios se presentó a Abraham y le dijo que vas a tener un hijo con Sara, Là que bon Dieu présente Abraham, il dit, il va avoir un petit ensemble avec Sarah, para él era imposible, pour lui-même, ça était impossible, porque ya pasó de edad, hermanos. parce que l'âge était dépassé. Y no vamos en los detalles de esterilidad. Nous ne Amén. pouvons pas aller dans le détail de stériliser. Pero ni Sara ni Abraham funcionaba más. Ni Sarah, ni Abraham pas fonctionné encore. Pero Dios arregló las cosas Mais bon Dieu arrangé bagay yo, que después de la muerte de Sara, y años pasaron, que après l'amour yo était passé, année passée, Abraham tenía fuerza para casarse otra vez et Abraham était force pour te remarier encore, y tuvo 6 hijos. et puis il était fait 6 petites. Amén. 25, versículo 1. 25, verset 1er. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Ketura. Abraham te pris une autre femme, yo te relé Ketura. Y del versículo 2 hasta más abajo se Ese- menciona sus hijos. Verset 2, rive plus bas, il mentionné tout non petit yo. Él tuvo sus hijos y se llamaban Zimran, Et premier petit là te relé Zimran, Yoxan, Joksan, Median, Medan, Madian, Madian, Isbac Jisbak, y Sua. ak Swak. Amén, hermanos. Versículo 5 dice, Verset 5 là dit, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, Abraham qui était tout bien lié pour Isaac. pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones. Mais avant de mourir, il était bay petit, il était fait avec l'autre femme kay de yo, cadeau. Y los envió lejos de Isaac su hijo mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Il fait yo parti, il voyait yo bien loin Isaac. Petit garçon là, il voyait yo dans pays côté soleil levé. Abraham era un buen hombre, padre, líder de familia. Abraham était un bon garçon, un bon papa, leader dans la famille. Amén. Y arregló sus cosas antes de morir. Il rangeait toutes les affaires yo avant de mourir. Repartió la herencia antes de morir. Il séparait tout héritage yo avant de mourir. Él sabía que el dinero siempre trae problemas. Il te connaît que l'argent toujours vient à problème. Amén, hermanos. Hermanos que siempre se amaban, Et frère yo était toujours qui remet. pero cuando llega a esa calle, esa esquina de dinero, Mais là que arrivé dans coin, ça fait l'argent ça. no importa si son hermanos de misma sangre Ça pas intéressé c'est même frère, c'est même sang o hermanos en Cristo. ou bien frère dans Jésus-Christ. Amén, hermanos, eso siempre trae problemas. Ça toujours vient à problème. He visto familias desunirse Moi ouais famille qui désunie por falta de una herencia. à cause manque yo à cause pas de bail yo héritage. Pero Abraham tomó medidas Mais Abraham te prend mesure, y repartió la herencia il sépare héritage là, y mandó sus otros hijos il lejos voulait le petit aller loin porque la promesa era hecha a Isaac, parce que promesse a été faite pour Isaac. el hijo de la promesa. Petite promesse là. Amén, hermanos. Y no se sintieron mal. Et yo pas senti yo Abraham no esperó hasta morirse para arreglar las cosas. Abraham pas tant c'est que le pral mourir déranger bagay ça yo. Amén, hermanos. Porque el dinero es la raíz de toda maldad. Parce que l'argent c'est racine toute méchanceté. No sé si mis hermanos vieron un clip muy feo en internet Mon pas connaît si frère Samuel ouais yon clip qui très laid dans internet. donde hay grupos de varones solamente, jóvenes, mucha gente, Côté que qui un groupe monsieur jeune garçon seulement adorando al diablo, capable d'adorer diable. una iglesia del diablo. Yon l'église diable. Y decían, y con ciertas... ¿Cómo? ¿Es en Colombia? Colombie. No, no era Colombia. Ah. Ese sí, hay uno de Colombia, pero este era en Europa. ¿Era Francia? ¿Usted lo vio? Donde decían ciertas cosas que no voy a repetir acá, Et on sait le bagay, mon papa le répéter là. pero decían que iban al infierno, Et yo dit va aller à l'enfer. que son ateístas, Yo dit c'est son l'île. que hacen el sexo con Satanás, Bagay qui fait sexe avec Satan. que van al infierno con su padre, el diablo, Et yo dit pour aller à l'enfer avec papa et le diable. pero decían como un ejército, Mais yo dit Satan comme l'armée. lo repetían. Yo t'a répété ça. Amén. Y hacían sonidos muy feos. Et c'est comme ça yo fait un son très laid. Y algo que dijeron era, Et puis yon qui dit c'est
nunca pagaremos diezmo nous pas jamais payer dîme en la iglesia de Satanás. dans l'église Satan. Y lo repitieron varias Et ils veces. répété ça plusieurs fois. Nunca pagaremos diezmo. Nous pas jamais payer dîme. ¿Por qué en la iglesia del diablo se repite eso? Pour qui ça dans l'église diable, ils répété ça? Amén, hermanos. Porque Satanás sabe que el diezmo es de Dios. Parce que Satan connaît que la dîme non, c'est pour bon Dieu. Amén. Y ellos prometen Et puis ils promettent, que nunca pagarán un diezmo ils disent nous pas jamais payer dîme en la iglesia del diablo. dans l'église diable. Y usted que no paga diezmo, Et ou même qui pas payer dîme. amén. Seguimos. On continue. Génesis 25 dice, Genèse 25 il dit, la muerte y sepultura de Abraham. Abraham murió. Abraham mourit. El versículo 7 dice que vivió 175 años. Il dit dans verset 7, il vit 175 ans. Murió lleno de días, Il vit grand monde. satisfecho de la vida. Il était vivre tout Julio. Versículo 9. Verset 9. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. Isaac ak Ismaël petit Lio enterré dans trou roche Macpela. ¿Quién era Isaac, hermanos? Qui est-ce qui était Isaac frère? ¿Quién era Isaac, hermano Elías? ¿Quién era Isaac, hermano Giancarlo? Qui est-ce qui était Isaac? Isaac tabatayo di Abraham. ¿Y quién era Ismael, Giancarlo? Qui était Ismaël? Se sientan aquí, pero no están. ¿Quién era Ismael, hermano Qui Valley? est-ce qui était Ismaël? Wa. Tened en mano. Gloria a Jesús. Hermana Valley, Onde eu de criar de Abraham, Eyuye criada de Abraham. ¿Cómo llama criada? Hermana Iraida, ¿cómo llama criada? Petit servante Abraham là. A mí no me yo sabía que criada Abraham. Hermana Tabita. No. Ismael, estamos hablando de Ismael. Parler de Ismaël. Agar, hijo de Agar. Amén. Agar, servante. ¿Por qué recalco? Porque en Gálatas usted va a encontrar todos esos nombres otra vez. Parce que dans Galate, vous allez retrouver toujours tout nos ça encore. Y cuando usted lea en Gálatas, Agar, Ismael, ¿quién son Agar y Ismael? Están aquí en la Biblia. Et là, dans Galate, toujours Ismaël, Agar, dit qui est là dans la Bible? Amén, hermanos. ¿Tiene algo más que decir? No. Gloria a Jesús. Pues Isaac, Ismael, Eh bien, Isaac et Ismaël, sus dos, Ismael, ¿cuál era más grande? ¿Ismael o Isaac? qui est qui était plus grand, Ismaël ou Ismael, amén. Ismaël? Ismael es el primer hijo de Abraham. Ismaël, le premier petit d'Abraham, Tenía 13 años más grande que Isaac. il a gagné 13 ans plus grand que Isaac. Alabanza al Señor. Vinieron juntos Ils vivaient ensemble y sus otros hermanos. avec tous leurs frères. Había armonía en la familia. Ils gagné une harmonie dans la famille. Aunque de diferentes padres, Même si c'était différent, papa, Abraham los levantó de tal mais manera Abraham te fait ça en façon, y arregló las cosas de tal il manera, te rangé bagaille en façon, amén, que había armonía hasta la muerte de Abraham. Y Todos te que- vinieron para sepultar a Abraham. te gagné harmonie même dans la mort Abraham, tout est venu ensemble pour enterrer Abraham. Amén. Y en versículo 12, Verset 12. usted encuentra los descendientes de Ismael. Vous allez rencontrer tous descendants Ismaël là. Amén. ¿Qué dice versículo 12, Et ça, hermana verset Zoraida? 12 dit, Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Amén. Ahí usted encuentra los descendientes de Ismael. là, vous allez rencontrer tous descendants Ismaël. Amén. El versículo 18, Verset 18. vemos allí la muerte de Ismael. Nous allons voir la mort Ismaël. Él murió primero que sus otros hermanos. Il est mort avant et l'autre frère. En el versículo 19, Dans verset 19, Isaac tuvo dos hijos, Isaac a gagné 12 petites. Jacob y Esaú. Jacob a Esaú. E dentro do Testamento Novo, nós está arranhando que a Bíblia tem papel de nós sobre Jacob e Esaú. Dans le Nouveau Testament, la Bible parle de Esaú avec Jacob. En el versículo 19 dice, estos son los descendientes de Isaac. Il dit, mais histoire Isaac a petit Abraham. Y era 20, dice, era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Il dit, Abraham te papa Isaac te gagné 40 ans, il marié avec Rebecca. En el versículo 21 dice, Verset 21 y dit, oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. il dit, Madame Isaac pas de faire petite, Isaac la prière Seigneur pour lui. Igual que Sara era estéril. Même Jacques Sarah pas de faire petite. Los que tenían que traer al Mesías Ça que tu besoin venir avec Messie, eran estériles. il était stérile. Y Jehová aceptó la oración de Isaac. Et puis c'est à répondre prière là. Amén. 22. Verset 22. Une blaadje dan daar, kinderen weer lezen.
Gloria a Jesús. Amén. Fortaleza 22. ¿Abo? Hermano, vean dentro. ¿Qué le pisa? Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivimos yo? Y fue consultar a Jehová. Amén. Dans verset 22, il dit comme ça. Dès petit, tu as plaidé gourmet dans le ventre. Rebecca dit, si c'est comme ça y est, mais moi pas comprendre rien. Rebeca tenía 2 hijos C'est deux petites. y pensó que iba a morir Il pensait qu'il était mourir. y clamó a Jehová. Il relève dans le Seigneur. Hoy día no clamamos a Jehová, Et je ne dis, nous parlons dans bon Dieu, vamos inmediatamente al médico. mais nous allons immédiatement dans le docteur. Si hay culto, no vinimos al culto, vamos al médico. Si il y a un service, nous ne pas dans le service, mais dans le docteur. Pero en ese tiempo no tenían salida, tenían que clamar a Jehová. Mais dans l'époque, ça y a eu besoin de relais dans Jéhovah. Y Jehová le respondió Et puis bon Dieu répond. en el 23. Dans 23. 2 naciones hay en tu seno, Deux nations ou gain dans 20. y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Ou a fait deux peuples, chaque apprend bon payo. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Yon pas vle ou l'autre. Y mira aquí lo que dice. Regardez qui ça le dit là. Y el mayor servirá al menor. Yon a plus grand nègre passer l'autre là. Gloria al Señor, amén. Desde aquí Dios ya dice Depuis là, bon Dieu déjà dit, que Jacob será el líder y no Esaú. Jacob c'est lui-même qui est pour leader, c'est pas Esaú. Amén, eran morochos, C'était Marasa, pero Esaú salió primero. mais Esaú sorti avant. No que Dios predestinó esto, C'est parce que bon Dieu était prédestiné ça. pero Dios sabía Bon Dieu te connaît. lo que Esaú iba a hacer, Ça que Esaú te va le faire. que iba a menospreciar las cosas de Dios. Il va le mépriser les affaires bon Dieu. Alabanza al Señor. Amén. Y el versículo 24 dice que Rebeca tuvo gemelos. Verset 24 il dit les jours pour Rebecca accoucher rivé, il Amen. fait démarrer ça. Y el primero salió, era rubio. Et première a été faite première qui était faite là, était tout rouge. Y era todo velludo. Il était tout rouge. Amén. Y tenía mucho pelo. Et puis il était un pile poil sous col. El primero era rubio. Et première était tout rouge. Y velludo. Velludo ta c'est tout rouge. No, rubio com velludo, un patatuch. Rubio que vem un color, a do velludo que vem gente de cabelo. OK. Il dit première était faite tout rouge et puis tout col il un poil sous lui. Rouge ta et color cora. Blonde. No hay ningún tuyush aquí. No hay ningún tuyush aquí. Que blonde está na papiamento? Blonde na espanhol. Rubio, sí, verdad, rubio. Na papiamento está corá, cabelo, color corá assim na. C'est tout rouge. Ando nem cabelo? Poil. A Bíblia está tudo tuyush hoje. Amém? El primero era rubio. Il était première était faite tout rouge. Y era todo velludo. Il était couvert à poil sous tout col. Y llamaron su nombre Esaú. C'est peut-être ça il était Esaú. Lleno de cabello, hermanos. Il était un paquet de poil sous col. Lleno de pelo. Paquet en plume. Como un mono. Tant qu'un macaque. 26. 26. Después salió su hermano. Mira aquí bien, hermanos. Regardez qui ça dit là. Trabada su mano al calcañar de Esaú. Mais il était Kembe, mais Esaú dans talon pied. Creo que estaban luchando para ver quién va a salir primero. Mais il était Kembe, Esaú dans talon pied. Amén. Y salió, Esaú venció, Il sorti Esaú gagne. pero Jacob le agarró por el calcañar. Mais Amén. Jacob était Kembe, lui dans talon pied. Y fue llamado su nombre Jacob. C'est peut-être ça il était Jacob. Y era Isaac de 70 años cuando ella los dio a luz. Isaac était 60 ans sous tête li les yo te fait. Después de cuántos años, hermanos, Après combien d'années frère mio? nació Isaac? Isaac fait Después de 30. ¿Por qué usted dice eso? après 30 ans pour ça. Amén. Amén. Hay alumnos atentos. Gloria a Jesús. Et sous attendez. Ah, sí, va acá atrás. Está rubio. Así no, aunque era rubio. Rubia. Et pas rouge. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos. 40 años tenía Isaac. Después de 30 años 40 ans, c'est après 30 ans, nació. il fait. Y no que usaron anticonceptivos porque no había en ese tiempo. Et dans l'époque ça pas utilisé genre de
anticonceptivos. Comprimé. Bagay conceptif. Cosas no hay ahí. Bagay pour faire petit. Amén, porque en ese tiempo no había. Parce que dans l'époque ça y a pas de gain yo. Oseas 12, versículo 3. Osée 12 verset 3. Cristo vive. Jésus vivant. Alabanza al Señor. Vamos a Oseas 12, On va aller dans Osée versículo 3. verset 3. Cristo vive. Mis hermanos tienen Oseas 12, versículo 3. Alaba de Dios. Osée 12 verset 3. Amén. Dice allí, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Il dit dans Osée chapitre 12 verset 3, depuis dans ventre maman Jacob ancêtre yo t'a goumé ak Esaü, frère Jimolia, les li vinn grand li goumé ak bon Dieu. Está hablando aquí de Jacob. Là la parle de Jacob, Amén. El hermano de Esaú. frère Esaü. Alabanza al Señor. Y después de 30 años, Après 30 ans, tiene su primer hijo. li fait Dos petit hijos. deux petits yo. Y no tuvieron más hijos. Il pas de plus petit encore. Y de 27 hasta el final, Et puis dans la fin, se dice que crecieron juntos. li yo grandi ensemble. Esaú era un cazador. Esaü était un chasseur, Amén. Un hombre del campo. un homme qui t'a dans ragbois, dans jardin. Y Jacob era un hombre quieto, tranquilo, Et puis Jacob était un homme doucement tranquille, que habitaba en tiendas. qui était habité en tente. Y Esaú era fuerte, Et puis Esaü était force, bruto. brute. Amén. Hombre mondi. Un homme qui dans jardin. Alabanza al Señor. Y 28. 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Dans le verset 28, là, il dit, il répond, nous connaissons avec vous. Sorry. Amén. Y te costan mal, hermana. C'est pas qui pas bon frère yo. Los padres no pueden mostrar preferencia a unos hijos y el otro no. Pas capable bailler préférence dans un petit et puis l'autre là non. Tenemos que amar a nuestros hijos por igual. Nous devons aimer tout le monde même genre. Pero tal vez Isaac también era fuerte Peut-être Isaac qui était force y no le gustaba que Rebeca tenía a Jacob en la casa lavando platos y esas cosas. il va très bien que pour te gagner Jacob dans caille là et puis a laver ce bagage ça yo. Y su otro hijo sí era cazador, Et puis l'autre petit là pendant ce temps c'est un homme dans ragbois fuerte. qui a force. Amén. Tal vez él deseaba Peut-être il a un désir que ese hijo, pour petit ça, sería el que tenía que heredar. c'est capable c'est lui-même qui va joindre Era el primer hijo. C'est lui qui premier petit. Pero Dios le dijo Mais bon Dieu dit, que el mayor servirá al menor. c'est plus grand à observer plus petit. Rebeca amaba a Jacob Rebecca te remet Jacob y Isaac amaba a Esaú. et puis Isaac te remet Esaü. No es bueno eso, Ça pas bon. mostrar tu preferencia a un hijo más que el otro. Pour montrer préférence sur un petit plus que l'autre là. Amén, hermanos. Y en el 29, Dans 29 là, y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. verset 29, il dit, un jour Jacob te fin cuit, un bon bouillon, Esaü rentré saute dans le jardin, il était bouqué en pile. Il dit Jacob comme ça, m'a mourir grand, tant pris, bam petit goutte dans bouillon poids joie. C'est peut-être ça, yo te bay Esaü un l'autre tino, yo te relé Edom. Mais Jacob dit, m'a ba ou petit goutte si ou vend moi, doit ou comme premier petit. Esaü répond, d'accord.
Moi pral mourir, qui ça doit comme petit là qu'a servi? Jacob dit, fais-moi serment avant. Esaü fait serment bali, li vend li doal comme premier petit. Le fini Jacob bali pain, ak ti gout nan bouillon pois rouge là. Esaü manger, li boire, li lever, li parti. Comme ça, Esaü considérer doali comme premier petit pour rien. Amén. Esaú venía un día del campo, Et un jour Esaü sorti dans jardin, alabanza al Señor, y tenía mucha hambre. il était grand en pile. Y Jacob era un buen cocinero Et Jacob c'était un homme qui fait manger. y cocinó bonche en ese día. Li fait un bouillon pois rouge ça. De ahí los dominicanos que les gusta el arroz moro, era de... Et c'est là, depuis la Dominique remet Amén, hermano. du congrès. Y él tenía hambre. Il était grand en pile. Cuando sintió ese olor, Et là qu'elle prend ça manger ça. dame de eso. Il dit bon plan à manger ça. Y Jacob le dijo, ok, Jacob dit OK, te lo voy a vender. on va le vendre li. ¿Qué quieres? Vous voulez? Tu derecho de primogenitura. Ba moi droit ou comme premier petit. Tal vez él pensó, Peut-être qu'il a pensé, ¿qué voy a hacer con ese derecho qui ça me va faire avec droit ça? de primer hijo? C'est premier petit. No hay ni siquiera iglesia. On n'est pas même dans l'église. Los dos solo. Yo deux seulement. ¿Qué me va a dar eso? Qui ça pour album ça ba ça? De ser líder. Pour me c'est un leader. Amén. Las gente carnal, hermanos, Et mon la chair, piensan ahora. yo pensé kounya. No piensan en el futuro. Yo pas penser plus loin dans futur. Amén. No aprecian las cosas del Dios. Yo pas apprécier ça fait bon Dieu. Deciden con su carne Yo décidé avec chair yo. lo que sienten. Ça yo senti. Amén. Su Dios es su vientre. Bon Dieu c'est ventre yo. Su Dios es su carne. Bon Dieu c'est viande yo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y él vino y tenía hambre. Et puis il vient, il était un grand goût. Y Jacob le vendió ese guiso, Et Jacob a vendu bouillon ça, ese bonchi, bouillon pois, por su derecho de primer hijo. au doigt comme premier petit. Y él aceptó. Et puis il a accepté ça. Amén. Dice, júramelo. Il dit, fais seulement. ¿Qué me servirá eso? Qui ça a servi? Igual que hoy en día, ¿o no? Même Jacques, je ne dis. Que el cielo, que nada, desde 2000 años dice que Cristo viene y nunca vino. Et qui c'est qui ça? Depuis 2000 ans, Jésus dit, il a venu, pas venir. No voy a perder mi tiempo en la Je vais iglesia le perdre dans l'église. de un Cristo que tal vez viene. De un Jésus-Christ peut-être qui est pour venir. Alabanza al Señor. ¿O no, hermanos? Hay cristianos que no aprecian las cosas del Il y a Señor. des chrétiens qui pas apprécient ces affaires Seigneur. Nosotros aquí no, aquí apreciamos las cosas del Señor. ¿O no, hermanos? Nous-mêmes là, non, nous-mêmes nous apprécions ces affaires Seigneur. No aprecian que pueden hacer algo para Dios. Yo vais apprécier que capable faire un bagage pour bon Dieu. Gloria al Señor. Escogen por el guiso. Yo choisit pour bouillon. Escogen por la comida. Il choisit pour manger. Escogen por la entrada. Il choisit pour rentrer. Escogen por el dinero. Il choisit pour l'argent. ¿O no, hermanos? Cristianos de otras iglesias, nosotros no. Chrétiens, l'autre l'église, nous-mêmes non. Nosotros sí apreciamos las cosas del Señor. Nous-mêmes nous apprécions les affaires Seigneur. No escogemos según nuestra carne. Nous pas choisir selon chaîne. Confiamos es que Dios es que nos guarda, Nous confions que c'est bon Dieu qui a protégé nous. que cuida nuestra entrada, Qui prend soin de rentrer nous. que cuida nuestra vida, Qui prend soin de la vie nous. que cuida nuestras Qui soin finanzas. finance nous. Alabanza al Señor. Gloria al Señor. Gloire à Jésus. Hay gente cuando no tienen trabajo sirven a Dios. Gen moun yo pas gen travail, yo servi bon Dieu. Cuando tienen un job aquí, un job allá, no tienen trabajo fijo, sirven a Dios. Les gen un job bon ici, un job là-bas, pas un travail fixe, yo servi bon Dieu. Cuando tienen trabajo, las cosas van bien, no sirven a Dios. Les gen gen travail, bagay pour aller bien, yo pas No servi vienen bon a la Dieu. iglesia. Yo pas vinn l'église. Hay gente que me decía, Gen moun qui dit moi, pastor, pasteur, espero que no hay uno aquí que esté en la misma situación, pero amén. moi espérer que pas gen qui gen là qui même situation. Hein? Pastor, es que llego tarde de trabajo Et pasteur moi pour travail ça. y cuando estoy refrescando mis pies, Et là que m'a pour rafraîchir pied moi. porque si entro debajo de la ducha Parce que si vous entrez en bas douche là, con los pies calientes, avec pied au chaud, me va a dar un infarto. Me va a dar un infarto, el corazón no para. et que est capable de camper. Amén. Yo entro con los pies así, pero yo no trabajo en construcción, pero no sé si mis pies son menos calientes que los de construcción. Moi pas rentrer comme ça parce que moi fret plus moins que ça que dans la construction yo. Pero si Dios me diera un carro, Mais si bon Dieu ba moi une machine, y no sé si lo pronuncio bien porque hay carro y carro de costo y carro de automóvil. Carro. Si Dios me da un carro, un automóvil, si bon Dieu fait me cadeau une machine, voy a estar en la iglesia. on peut aller à l'église là. Tiene un carro, Et il y a une machine, tiene un il automóvil y a un automobile, y maneja por toda et Bonaire, courir dans toute bonne aire, pero no viene a la mais iglesia. elle pas venir l'église. Y después de años yo
concluyo esto. Après un pile année, moi conclue ça. Si cuando Cristo te llama, Moi dis là que Jésus te relève. usted no lo sirve en todas circunstancias desde el principio, Ou pas te servir dans toutes circonstances depuis le commencement. siempre va a tener una excusa para no servir a Dios. Toujours avoir une excuse pour pas servir bon Dieu. Siempre va a tener una excusa para no estar en la casa de Dios. Toujours avoir une excuse pour pas dans caille bon Dieu. El diablo siempre pondrá necesidad en su hogar Diable a toujours mis des nécessités dans foyer. para que hasta los domingos tiene que Ou trabajar même dia domingue, c'est dimanche là pour travailler. de lunes a lunes, Pour lundi. trabajando para ese plato de bonche, Et travaille pour plat bouillon ça. vendiendo tus derechos Vendre droit yo al dinero, pour l'argent, al laján. pour dinero. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Él tenía hambre en ese momento. Te grand goût dans moment ça. ¿Qué me importa la primogenitura? Ça pas intéressé droit comme premier petit. ¿Qué me importa las cosas de Dios? Ça pas importé moi ça fait bon Dieu. Yo vivo ahora, Moi vivre kounya. pero la gente no sabe Mais mon yo pas que connaît su felicidad está en Dios. que c'est l'aile dans bon Dieu lié. Sin Dios no eres feliz. Sans bon Dieu ou pas errer. Sin Dios no tienes paz. Sans bon Dieu ou pas gain la paix. Buscarás la falta en tu cónyuge, en tu partner. Ou chercher un fado dans pareil ou dans Pero couple là. no es él, Mais c'est pas lui même. es ser humano, usted lo Et sabe. c'est l'homme ou connaît. Él tiene falla, usted lo Il sabe. gagne erreur ou connaît. Antes de acercarse a él, usted lo sabía que él es ser humano que puede fallar. Avant de joindre ou te connaissez moun lié, il capable faillir. Amén. Amén. Y no te sientes completo en él o en ella. Et on passe tout complètement dans lui-même. Es que él o ella nunca te puede llenar. C'est parce que youn yo même pas capable remplir. El que llena es Mais Dios. moun qui plein c'est bon El Dieu. que da gozo es Moun Dios. qui va être content c'est bon Dieu. El que da paz es Moun Dios. qui va être la paix c'est bon A su Dieu. nombre la gloria. Hay que valorar las cosas de Dios. Je parlerai ça fait bon Dieu. Hay que ponerlos en primer lugar. Je mettez-les en première place. Porque solo así prosperarás. Parce que c'est seulement comme ça qu'on va Amén, prospérer. hermanos. Y tenemos que dar ejemplos a los demás Nous sommes par exemple dans l'autre yo. y a nuestros hijos. Et puis à petit yo. Amén. Y menospreció la primogenitura. Les mépriser droit comme premier petit. Menospreció las cosas de Dios. Les mépriser ça fait bon Dieu. Menospreció lo que Dios le ofrecía. Les mépriser ça que bon Dieu te offrir là. Amén. Menospreció las ofertas de Dios. Les mépriser tout ça fait bon Dieu. Hermano, no solamente los mundanos se pierden, Et frère, c'est pas seulement monde qui va perdre. pero cristianos que no hacen nada también se Mais pierden. un chrétien qui va faire rien tout capable perdre. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué ça fait Si no eres activo para Dios, Parce que si vous pas actif pour bon Dieu, te vas a vous allez enfriar. le fret. No estás en el mundo. C'est pas parce qu'on a monde. No estás fornicando. Ou pas fornicar. No estás adulterando. Ou pas adultère. Pero te enfrías. Mais seulement vient fret. Y te cambias de fuego Ou changer sortir dans du feu, a la mujer de Lot. venir dans femme Loa. ¿Y cómo era la mujer de Lot? Comment femme Loa te? ¿Cómo terminó? Comment terminer? Una estatua de sal. Il vient un pot de sel. Siquiera tenía sabor. Amén. C'était même un goût. Y si yo fuera Lot, quitaría un brazo y lo llevaría para usar, para cocinar a mi esposa sal. ¿O no, hermano? Amen. Pero hay gente ni para sal sirven. Mais il y a des gens qui même sel, ils pas voir. Hay que apreciar las cosas de Dios. Besoin apprécier les affaires bon Dieu. Hay que apreciar y tomar las oportunidades que Dios te da. Ou besoin apprécier l'opportunité bon Dieu te ba ou. Nada puede justificar Personne ne capable justifier el no buscar a Dios. pour pas chercher bon Dieu. Para usted tal vez es justo Pour même peut-être capable juste que no da a Dios pour 100%, pas bon Dieu 100%. pero para Dios no. Mais pour bon Dieu non. Tal vez tu esposa, tu esposo Peut-être monsieur ou bien madame là. va de acuerdo con amor al 50%. D'accord avec l'amour 50%. Ay, Duche, estás en primer lugar, Ay, sí. ay chérie, on a premier Ay, place. las demás son, no. Ay, l'autre yo, non. Tú eres mi C'est curinuri. ou même qui courinori. Amén. Dios no. Bon Dieu non. Dios quiere todo. Bon Dieu voulait tout. Todo tu corazón. Tout cœur. Quiere el primer lugar. Il veut premier place Sobre là. todo. Sur tout Sobre lo- tu esposa. Sur madame. Tu esposo. Sur monsieur. Tus hijos. Sur petit tuyo. Tu trabajo. Tu travail. Es Dios. C'est bon Dieu. Mateo 6 dice. Matthieu 6 dit. Buscad primeramente el reino de Dios y su C'est justicia. le premier, ma royaume bon Dieu avec justice li. Y todas las demás cosas te añaden. Et puis on va joindre tout ratio. Capítulo 26. Chapitre 26. Isaac había hambre en la tierra, Te gen un grand goût dans le pays ça. igual que en los días de Abraham. Même Jean avec nan jour Abraham yo. Amén. Y Isaac, igual que su padre, Même Jean avec papa, fue a los filisteos. il allé dans Philistéo. En el versículo 2, Dans verset 2. Dios le aparece a él. Bon Dieu paraît devant lui. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Quién lo puede leer? Verset 2. Hermano Ángel.
Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Amén. No te puedes dejar conducir, Ou pas capable quitter ou conduire llevar pour te aller por tus necesidades. à cause nécessité ou yo. Amén, hermanos. Es Dios quien dirige nuestras vidas. C'est bon Dieu qui a dirigé la vie nous. Hay gente por sus necesidades, Gen moun pour nécessité yo, sus afanes, sous tracas yo, estipulan qué hace esa c'est semana. même qui mette qui ça pral faire dans semaine ça. Amén, hermanos. Si tiene mucho trabajo, Ou gen pile travail o la ama de casa tiene mucho trabajo en la casa, ou bien ta kou dame dans kay la gen pile travail dans kay. eso depende si viene a la iglesia sí o no. Ça dépend si ka vinn l'église oui ou non. Si no pagó la luz, Si Mbappé lumière, no voy a coger una chiripa en el día del Señor m'bral prendre un job là dans jour Seigneur. para pagar la luz. M'ka payer courant. Sus necesidades Nécessité yo, estipulan qué van a hacer, c'est ça le mette qui ça pral faire. cómo van a vivir. Comment la vivre. Había hambre aquí. Te gen grand goût là. Isaac pensó, Ils a pensé en Egipto hay comida. dans Égypte, gen manger. No puede morir de hambre. Nous ka mourir de Soy hijo de Dios. Moi c'est petit bon Dieu. Es justificado ir a Ça Egipto sont pour justifier pour aller en Égypte a buscar comida. à chercher manger. Pero Dios se presentó a Mais él. mon Dieu présenté devant. Pero Dios sabía que había eso en su Bon Dieu mente. connaît qu'elle te gen ça dans Y l'idée. Dios le dijo, Bon Dieu dit lui, no vayas a Egipto. pas aller en Égypte. No importa que no tienes Pas nada. intéressé sur pas gen rien, Tienes a Dios. mais ou gen bon Dieu. Y él sabe cómo hacer las cosas. Il connaît comment vous le faire toute bagaille. Él mantuvo 2 millones de gente en un desierto. Il te kembe 2 millions moun dans le désert. Alabanza al Señor. Hay que confiar a Vous devez Dios confier bon Dieu. y poner a Dios en el primer Mettez lugar. bon Dieu à la première place. Porque al final puedes perder todo Parce qu'à la fin, vous capable perdre tout. si Dios no es tu Dios. Si bon Dieu pas bon Dieu. Amén. Y Dios le dijo, no desciendes a Egipto. Bon Dieu dit pas descendre dans le pays l'Égypte. Habita en la tierra que yo te diré. Rete côté m'a dit ou rete a. 3. Habita como forastero en esta tierra Ou a passer quelque temps dans le pays ça. y estaré contigo M'a avec ou, y te bendeciré. m'a béni ou. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Parce que m'a préparé ba ou test ça pour ou même. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Avec toute race ou, il m'a kembe serment, moi te fait avec Abraham papa ou là. Tal vez él no entendía Peut-être il pas te comprendre. una tierra extraña, Yon terre étrange. 800 kilómetros lejos de su país. 200 km loin pays. Pero Dios le dijo, Mais bon Dieu dit lui, allí c'est là. te voy a bendecir. Bral béni ou. Ahí donde estás como extranjero ahora, C'est là côté que hier. fui yo quien te traje ahí. C'est moi-même qui vini avec là. Y allí vas a Et prosperar. puis c'est là où on va prospérer. En esa situación vas a La prosperar. situation ça on va prospérer. Pero hay que servir a Dios. Mais on doit servir mon Dieu. A veces no entendemos. Il va falloir nous pas comprendre. Y Isaac, Et Jacob, et Jacob no, Isaac, ou bien Isaac, me vas a multiplicar il va le multiplier. Il va descendencia. le multiplier en pile descendant. Él podía decir, Il est capable de dire, Dios, ah, bon Dieu, con mis 40 años me casé. c'est à 40 ans marié. Cuando tuve 70 años, Là que me 60 ans, me diste un hijo, là ça va un petit, 2 hijos. deux petites. Amén. Qué descendencia, Qui descendant? qué nada. Qui ça? A veces no entendemos las cosas de Il Dios. va falloir pas connaître bagaille bon Dieu. Cuando no entiendes las cosas de Ne Dios, pas comprendre ça fait bon no Dieu. comprendes las cosas de Ne Dios, pas comprendre ça fait bon hay Dieu. que obedecer a Vous devez Dios. obéir bon Dieu. Porque Él sabe, Parce qu'il connaît. Él es Dios. Il c'est bon Dieu. Nosotros conocemos hasta acá. Nous-mêmes nous connaissons jusque là. ¿Qué va a pasar mañana? Qui ça va passer demain? Te pregunto. Je pose une question. Pregunto a los jóvenes. Je pose une question. ¿Qué va a pasar mañana con tu vida? Qui ça va passer demain dans la vie? ¿Qué va a pasar mañana con tu vida? Dans la vie, qui ça va passer demain? ¿Qué va a pasar con tu hijo mañana? Qui ça va passer petit toi demain? ¿Qué va a pasar con usted? Qui ça va passer au même? No sabemos. Nous pas connaît. Por eso servimos a Nous Dios. savons servir bon Dieu. Hoy, amén. Jeudi, Y Él atenderá con nuestra mañana. lui-même il va attendre avec demain nous. Cada día tiene suficiente con su afán. Chaque jour suffit avec tracas la vie. Alabanza al Señor. Dios te pide fe de un día. Bon Dieu demande la foi pour un jour. Servirle hoy. Servir jeudi. Y mañana Él se encargará. Demain il va charger. Pero Él sí conoce su Mais mañana. lui-même il connaît demain. Él sí sabe que su mañana se va a traer a tu vida. Mais lui-même il connaît qui ça demain apporter pour. Por eso dice, C'est ça lui dit. no te preocupes. Pas inquiétez-vous. Ponme en primer lugar. Mettez dans la première place. No te preocupes con la Pas comida. besoin d'inquiéter pour manger. Los pájaros comen, yo les doy Les comida. oiseaux ils mangent,
m'ba yo manger pour Mira las manger. flores del campo. Gardez fleurs dans le jardin yo. Yo los visto así. Moi-même moi habillé comme ça. Cuanto más usted, Et qui ça nous va dire pour que nous-mêmes? es mi C'est creación. créatif yo. Yo los creé con mis Donc manos. Dieu créé avec mille. Buscadme, Il dit cherchez-moi. ponerme en primer Mettez lugar. la première place. Amén. Porque yo sé que tu mañana va a traer a tu vida. Parce que bon Dieu connaît qui ça qui demain va porter pour vous. Es difícil, hermanos. C'est difficile frère mieux. Es difícil servir a Dios un día a la C'est vez. difficile pour servir bon Dieu. Yon fois. Alabanza a Jesús. Amén. En el versículo 4, Dans verset 4 là. Dios le repite la bendición que Dios le dijo a Abraham en el capítulo 12. Bon Dieu répétez encore en bénédiction il te dit à Abraham en 12 là. ¿Quién me puede leer el versículo 4? Verset 4. Hermana Tabita. Ah, hermana, voy a estar de turno allí. Gloria a Dios, porque no vi los cachos, no le levanta entonces. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Verset 4 il dit m'a ba ou en pile petite tant que étoiles dans ciel là. M'a ba ou tout ça yo. Remercie petite ou yo toute nation sur la terre pour aller joindre bénédiction. 5 tout ça parce que Abraham t'entendait l'aime te parler avec là. Il te suivre tout l'autre moi te ba yo à tout commandement moi te ba li yo. En Génesis 12, versículo 4, Dans Genèse 12 verset 4 là, Dios le dijo a Abraham, on dit à Abraham en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. toute nation sur terre pour aller bénir remercier ou même. Y aquí en 26:4 Dios le dice igual a Isaac. Et puis dans 26 4 là il dit même Jean Isaac. Y dice en el versículo 4, Dans verset 4 là il dit y daré a tu descendencia todas estas tierras. moi va bailler descendant tout ça. ¿Y de cuál tierras está hablando aquí? De qui te la parle là? ¿Qué me puede decir? ¿De cuál tierra? ¿Cuál país? De qui pays? Israel. Israël. Amén. ¿Dónde está Israel ahora? Côté Israël, il y a El centro del mundo centre du monde, no es Estados Unidos. c'est pas États-Unis. Muchos ponen sus ojos en Estados Unidos. En pile monde mette géo sur États-Unis Y ahora hay un medio loco ahí, amén. et qu'on y a un demi fou là, Todo el mundo se pone nervioso. tout le monde énervé. Pero tenemos que poner nuestros ojos en el centro del mundo que es Israel. Mais nous devons mettre géo sur centre le monde qui c'est Israël. Y en ese tiempo, Et bien dans ça la yo, tierra no era de los c'est israelitas. pas pour Israélites yo. Pero ¿quién dio esa tierra a los israelitas? Mais qui est-ce qui bat Israélites yo terre? ¿Quién les dio a los israelitas? Hermana Maricela. ¿Por qué concluiste? ¿De cómo te concluiste? Comment faire joindre ça? ¿De cómo vota visita a Dios? Uno vota concluir qué palabra de Dios de Dios. Israel eterna. Amén. ¿Te puedo poner un día más? Versículo 4, Verset 4. 26 de Génesis. Y me lo multiplicaba. Use Mike. Y me lo multiplicaba descendiente manera estrella na Ishelu. Y lo mi dunabo descendiente nan tur estrella nan aquí. Y denbo descendiente tur en nacionan di mundo lo ta bendicionar. Amén. Amén. Lo mi duna voz descendiente nan etera aquí. Moi va bailler petit yo terre ça. ¿De quién es el mundo? De qui laisse De Dios. le monde? Pour qui laisse le monde Dieu? Pour bon Dieu. Entonces Dios dio Eh bien bon Dieu baille. a los israelitas esa tierra. Israélites yo terre ça. Amén. Si você nem frío, no se paga eso, amén. ¿Sí? No se paga ese oro ahí. Dios les dio esa tierra. C'est bon Dieu baille terre ça. ¿Y qué dice allí también? Qui ça dit là tout? Que en Israel, En Israël, en esa nación, dans la nation ça, serán benditas todas las familias de la tierra. toute famille terre ça va bénir. Pues el país que quiere ser bendecido por Dios Eh bien un pays qui veut bénir par Dieu, tiene que ser aliado de bendición, que es Israel. il doit allier avec Israël. No digo que no son sin pecado y esas cosas, Moi pas dire que yo pas un péché bagaille ça yo. pero Dios dijo que son benditos. Mais bon Dieu dit yo c'est un peuple qui bénit. Estados Unidos prosperó, États-Unis prospéré, Inglaterra también, Angleterre tout porque ayudaron a los israelitas. parce que yo aidé Israélites yo. Amén. Los que se levantan contra ese pueblo Tout le monde qui lève contre peuple ça, caerán. yo gen pour tomber. En el 19,
1945, después de la Primera Guerra Mundial, Moi, crois que dans la Première Guerre mondiale, los países árabes se levantaron contra Israel. pays arabe était levé contre Israël. Israel era débil, Eh bien, Israël était faible. pero Dios peleó por ellos. Mais bon Dieu était gourmand pour eux. En 6 días ganaron esa guerra. Alléluia. Amén. En 6 días ganaron esa guerra. Dans 6 jours, ils ont gagné une guerre. Porque son el pueblo de Dios. Parce que c'est peuple bon Dieu. Igual usted Même Jean ou même, es hijo de Dios. c'est petit bon Dieu. Nadie puede maldecir a usted. Personne ne va capable de gagner un. Balaam trató de maldecir al pueblo de Dios. Et alléluia. Balaam trató de maldecir al pueblo de Dios. Balaam traité de malditionner peuple bon Dieu. Pero cuando sacaba las palabras, Mais là que parole t'a sorti dans bouche. salía bendición. C'est bénédiction t'a sorti. Si alguien te hace una brujería, Si on moun veut faire une magie, no vuelves al brujo a hacer otra brujería. il va capable aller la caille l'autre magicien à faire l'autre magie. Te vas a hundir más. Il va descendre plus toujours. Busca a Dios. Cherchez bon Dieu. Cúbrete con la sangre. Couvrir avec sang Jésus. Ningún brujería te puede llegar Aucun individu va capable briver. si estás cubierto con la sangre de Vos Jesús. côté ou sous couvrir avec sang Jésus. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Dios los bendijo Bon Dieu béni yo. y Dios les dio esa tierra. Bon Dieu ba yo terre ça. Toda iglesia de Dios Toute l'église bon Dieu. tiene que clamar por ese pueblo de Ils ont Israel. Amén. réclamé relais pour peuple Israël là. ¿Y por qué recibieron todo eso? Et peut-être ça a été fait tout pareil ça. yo. Versículo 5 dice, porque Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto. Il dit parce que Abraham t'écoutait voix moi, il me parler avec, et puis te kembe tout commandement yo. Abraham oyó a Dios Abraham t'entendait bon Dieu. y obedeció a Dios, Et qu'il était obéi bon Dieu. aunque no entendía, Même s'il n'est pas comprendre. pero por su obediencia Par moyen d'obéissance. Israel es bendecido hoy. Israël béni aujourd'hui. Y por tu obediencia, À cause tu d'obéissance. vida y tu familia serán Et bendecidos. famille ou même capable béni. Cuando palabra Señor. Amén. Y en el versículo 7, Dans verset 7. el mismo error que hizo su padre, Même erreur papa te commettre là, él también lo hace. lui même tout le fait ça. Amén. Dice, si preguntan quién eres, Rebeca, Il se pose la question qui est Rebecca? di que eres mi hermana. Dit que il dit où c'est moi. Abraham hizo lo mismo con Sara. ¿o no? Abraham te fait même bagarre à toi que Sarah. Rebeca era bonita. Rebecca t'es belle. Se me van a matar. Je pourrais le tuer moi. Es mejor que te lleven a ti, Rebeca, pero que yo permanezca en vida. Et c'est plutôt que yo aller avec ou moi mourir dans la vie. Así está diciendo ahí. C'est comme ça on t'a dit là. Di que eres mi hermana. Il dit Rebecca dit c'est mouillé. Para que no me maten, para tomarte a ti como mujer. Yo pas tuer moi et puis pour rester avec vous. Es una decisión egoísta, ¿o no? Son décision égoïste oui. Y una mentira. On mentit. Abraham siquiera era mitad mentira. Abraham te même peut-être demi menti. Porque Sara era hija del padre de Abraham con otra mujer. Parce que Sarah était un papa Abraham avec une autre femme. Pero Rebeca no. Mais Rebecca non. Rebeca era su prima. Rebecca c'était cousine. No era su hermana. C'est pas celle. Era una mentira muy grande. C'est un gros mentir. Amén. Y podemos leer la misma cosa pasó. Nous allons voir même bagarre la passé là. Abimelech vio que una vez que Isaac y Rebeca estaban escondidos ahí Abimelech te ouais pendant la fenêtre il te ouais que Isaac te caché là yo. y besándose, Il t'a beau madame ni. y dijo, ah, Il dit ah. no pueden ser hermanos. Comment ça se fait? Pas capable de faire ça? Amén. Versículo 10, ¿quién lo puede leer? Verset 10, qui est capable de lire pour moi? Y Abimelech avisa, taquico ecos aquí cubo ahasi conosco, facilmente un gente de pueblo por adrumi cubo esposa y lobo a 13 culpa arriba nos. Jesús. Il dit dans verset Jesús. Así Abimelech a ordena gente el pueblo bisano. Es un comichico e hammer aquí off con su esposa, Mr. Waru matar seguro. Verset 10 il dit Abimelech dit qui ça vous fait non comme ça? Yon monsieur yo ta ka bien rive coucher avec madame. C'est où qui t'a la cause nous fait pécher ça. 11 c'est comme ça Abimelech passe l'ordre ça by tout le peuple là. Si un monde moyen nomme ça ou sinon madame li y a tué. Amén. Abimelech ya conocía al Dios de Abraham. Abimelech te connaît bon Dieu Abraham. Y sabía que Dios estaba con ellos. Il te connaît bon Dieu avec eux. Él dio un orden para que nadie tocara esa familia. Il passe un ordre pour personne pas toucher famille ça. Isaac no sabía eso. Isaac pas comme ça. No conocía lo que había en la mente de esa gente. Il pas connaît que ça te dans l'esprit munio. Por eso tenemos que confiar a Dios. Nous devons besoin confier bon Dieu. Él va adelante. Il aller devant. Él da testimonio. Il va témoignage. Ya ellos sabían. Et même te connaît. Porque Dios trató con ellos. Parce que bon Dieu traité avec. Que era pueblo de Dios. C'était peuple bon Dieu. Que Dios defendía a su Que bon Dieu gente. défend moun li. Amén, hermanos.
El versículo 12, allí Dios le bendijo ricamente. Dans verset 12 là, bon Dieu bénit richement. Versículo 13 fue enriquecido. Verset 13, il était riche en pile. Tenía mucho ovejas, vacas. Il était en pile mouton, en pile bœuf. Y donde cabía siempre encontraba agua para sus pozos. Et côté qu'il était joindre de l'eau dans pio. Y Abimelech le hacía difícil. Abimelech te fait la vie difficile. Y cada vez que encontraba agua viva, chaque fois il rencontrait de l'eau vivante, Abimelech decía que era de él. Abimelech dit puis ça c'est pour lui. Hicieron todo lo posible. Il fait toute ça capable para hacer la vida de Isaac imposible. Pour te faire la vie Isaac impossible. Pero de todas formas Dios prosperó a Isaac. Mais de toute gens bon Dieu te prospérer Isaac. Porque si estás en las manos de Dios, parce que si on a main bon Dieu, Dios te va a bendecir. Bon Dieu va bénir. No preocupes que la gente no te agrada, no gustaba. Usted tiene que servir a Dios. Hay cristianos a veces que quieren ver el otro fracasar. Hay cristianos que quieren ver el pastor fracasar. Para decir, ¿no te dije? Yo te dije que sus días estaban contados. Mira, se cumplió. Profeta de Dios. Igual que Jonás. Jonás dijo, de aquí a 3 días Dios los va a matar a todos. Y el pueblo se arrepintió. ¿Y qué pasó con Jonás? Se enfureció. Porque su profecía no cumplió. ¿Cómo puede ser, pastor? ¿Cómo ça se fait, pasteur? Así es. C'est comme ça, ça est. Los fariseos estaban contentos cuando pensaron que Jesús fracasó. Él fracasó en la cruz. Él atacó nuestro liderazgo fuerte. Y fracasó. Amén. Hay gente que te quiere ver ir al mundo. No te preocupes con ellos. A su nombre. Busca a Dios. Sirve a Dios. Amén. Sé fiel a Dios. Lo que Dios bendijo, nadie puede maldecir. Por eso Adán no pudo ser maldecido por Dios mismo. Porque Dios le bendijo. Y cuando fracasó, Dios maldijo la tierra por amor a Adán. Así también cuando el hijo de Noé vio a su padre desnudo, vio a su padre desnudo, amén, no pudo maldecir a su hijo, maldijo a su nieto, que ya fueron bendecidos por Dios. Ningún brujo le puede maldecir. Amén, hermanos. Puede pronunciar su maldición, pero regresará sobre él. Bueno, para alabar al Señor. Amén, hermanos. Pero Isaac se movía cada vez a otro lugar, Alabanza del Señor. En el versículo 22, ¿qué dice? 22. ¿Quién quiere leer? Hermana Tabita. Versículo 22 de Génesis 26. Génesis 26, verset 22. Y se apartó de allí y abrió otros pozos y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Jobot, y dijo, porque ahora Jehová no ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Amén. Gloria al Señor. La verset 22 allez-y. L'elle ça, li wete kol. Côté le teye ya, li fouye yon l'autre pi. Pour ça pas faire compte. C'est peut-être ça, lire les pia, pi qui pas dans compte. Li dit kounye ya, c'est un ba nos compte espace dans pays ya pour nous pas dans compte. C'est à tous affaire yo pral marcher bien dans pays ya. Versículo 24. Verset 24. Gloria a Jesús. Dios le prosperó. Bon Dieu prospéré yo.
Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Amén. Verset 24 là, il dit, Espera un momento para leer el siguiente texto. ¿sí? Même jour ça, dans mi-temps la nuit. Après ça, il dit, mi papa, gloria a Jesús. 24. Amén. 25. Amén. Entonces allí lo vemos que Abimelech, no, ella tiene que leer el siguiente, que Abimelech le hacía la vida imposible, cambiaba su lugar y le trataba de quitar la bendición. Abimelech te fait tout ça capable pour faire la vie impossible, pour te bénédiction li. Pero Dios le apareció. Mais bon Dieu paraît. Y Dios le dijo, bon Dieu dit, no dudes. Ou pas besoin de douter. Estoy contigo. Moi ensemble avec vous. Amén. El hecho que estás pasando pruebas, de fait que vous passez dans épreuve là, sé fiel a Dios. Reste fidèle dans bon Dieu. No cambies. Pas changer. Dios está contigo. Bon Dieu avec vous. ¿Qué dice el 28? Qui ça dit dans 28 là? Y ellos respondieron: Hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: Allá ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Amén. Yo réponds, nous connaissons avec vous. C'est peut-être ça, nous dit, n'a fait un contrat avec vous, n'a sermenté un by l'autre. Él permaneció firme. Literalmente firme. Porque a veces cuando la gente nos hace un mal, parce que des fois là que monde fait un bagage qui pas bon. Si es en la iglesia, si c'est l'église, hay gente que se desmotiva. Il y a monde qui découragé. No quiere venir a la iglesia más. Il va venir à l'église encore. No, permanece firme. Non, reste ferme. Dios te bendicará. Bon Dieu va bénir. Dios dará testimonio. Bon Dieu va permanece allí. Reste là. Amén. Aunque hablan mal de usted même sin razón. Mal de même, no raison. Te apartes. Pas séparé. Mira aquí que ahora ellos dicen, hemos visto que Jehová está contigo. Alabanza al Señor. Amén. Y en el 29 dice que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien. Diz dans 29 là, ou observer ou, moi pas jamais faire ou rien. Ou observer nous te agi bien avec vous. Nous te quitté ou aller sans bris, sans crotte. Kounya ou bénédiction bon Dieu sous. Bon, no les tanto así, pero okay. Amén. Hicieron difícil su vida. Yo te fait la vie difficile. Pero Dios estaba con él. Mais bon Dieu était ensemble avec elle. El diablo puede hacer tu vida difícil. El diablo capable faire la vie difficile. Tus amigos del trabajo pueden hacer tu vida difícil. Amis de travail capable faire la vie difícil. Hermano en la iglesia puede hacer tu vida difícil. Frère en l'église capable faire la vie difficile. Porque hay pruebas de adentro también. Parce que épreuve là ali en dedans. Dios te prueba de adentro también. Bon Dieu passe dans épreuve en dedans. Hay calumnia de adentro también. Bien parler mal en dedans là tout. Hay chisme de adentro también. Bien tripotage en dedans tout. Alabanza al Señor. Lo dice la palabra de Dios. Bon lo he predicado, aleluya. Hay hijos del diablo. Hay hermanos que no quieren escuchar eso. Pero está en la palabra. Hay hijos del diablo. Como hay hijos de Dios, hay hijos del diablo también. Dios le dice, ustedes sois de vuestro padre el diablo. Pero permanece firme. Soporta tu prueba. Soporta esa calumnia. Soporta todo eso. Permanece firme. Porque tu Dios está contigo. Te está probando. Dios dijo a Moisés, yo permitiré profetas falsos en el pueblo para profetizar a ustedes, para ver qué hará el pueblo. Dios lo dice que Él lo permite para ver si el pueblo sigue a ese profeta o si el pueblo sigue a Dios. Difícil o no. Por eso dice la palabra que el justo con dificultad se salva. Por eso usted ve hermanos que buscan a Dios y después de un tiempo menguan, porque la Biblia dice en Apocalipsis 21:8 que los cobardes no van a entrar. La Biblia dice en Mateo 11 que los valientes, los violentos, ellos toman con fuerza la salvación. Por eso dice la palabra que el camino al cielo es angosto, que muchos tratarán de entrar, pero pocos van a entrar. ¿En cuál grupo está usted? Alabanza al Señor.
Y cuando viene una prueba a su vida, para usted es justificable a dar 2 pasos atrás, a enojarse, a no congregar. Es el diablo que te saca. No está soportando la prueba. Dios dice en su palabra: en mi iglesia habrá cizaña, Isaac y Suey, Urrabakiba Saya, Seitabakiba Baba Isaya. Jesús lo dijo. En mi pueblo habrá cizaña. Y los discípulos dijeron: Señor, permítenos quitarlos. No. Déjalos crecer juntos. Usted puede servir a Dios al lado de una cizaña, de uno que está pero no es, de uno que dice gloria a Dios pero no es. No fue plantado por Dios, fue plantado por el diablo. Dice la palabra, pero usted puede crecer al lado de esa cizaña que hace un gran mal, un gran daño. Es Dios quien lo permite. Porque sin prueba no vas a entrar. Amén, hermanos. Amén. Porque el cielo es gratis. Pero no que fue barato. Alabanza a Jesús. Sí. Entras gratis. Pero le costó la vida de Dios. ¿Entiendes ahora? Tal vez usted piensa: ¿por qué tanta cosa? Uno se salva, y prueba, y lucha, y hermano, y cizaña, y hijo del diablo. Porque Dios quiere que los que van a entrar, amén, son los que valoran las cosas de Dios. Dios quiere que los valientes entran, para que un cobarde no entre y haga como el diablo ha hecho. Por eso Dios te prueba. Amén. Por eso Dios permite tentaciones. Él no te tienta, permite. Y te prueba. Y por eso a veces quita el cerco y te deja pelear con el diablo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué harás? Alabanza al Señor. Hicieron muy difícil a Isaac. Amén. Abimelech hizo su vida difícil. Pero Dios lo prosperó. Mantente fiel. Sirve a Dios en todas circunstancias. Amén. Cuando eres soltero, sirve a Dios fiel. Cuando yo era soltero y me entregué a Cristo, yo no faltaba nunca a la iglesia. Siempre estaba ahí, a toda actividad, desde mis 23 años hasta mis 27, cuando me ahorqué, cuando me casé con mis 27 años. Aún así seguí fiel. Hay gente que se ahorca y después se cambian. Ahora tiene esposa, ahora no sirve a Dios fiel más. Igual seguí sirviendo a Dios con mi esposa a mi lado. No es mi prima ni mi familia, una extranjera a mi lado, pero somos una sola carne. Amén, hermanos. Una sola carne. Seguía sirviendo a Dios igual. Cuando nacieron los hijos, igual. No faltaba. Era más fuerte. Porque hay que bañarlos, hay que peinarlos. Pero igual iba con ellos al evangelismo. Amén, hermanos. Usted puede servir a Dios. No de Dios el resto. Sé fiel. Sé fiel a Dios. Sírvele. Amén, hermano. Gloria a Jesús. Y Él te va a bendecir en su tiempo. Alabanza a Jesús. Y vamos a terminar aquí a la alabanza al Señor. Amén. Cristo vive. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Y aleluya. Alabanza al Señor. En el versículo 34
Dans verset 34. Ahí vemos otra vez Isaú. Là, nous tournons encore Esaú. Amén. Isaú tomó mujer de allí. Il était pris une femme là. Alabanza al Señor. Y dice el versículo 35. Il dit dans verset 35. Que era dolor para Isaac y Rebeca. Il dit, Madame sa te rend Isaac avec Rebecca la vie. Y era dolor para Isaac y Rebeca. C'était une douleur pour Isaac avec Rebecca. Las decisiones que Esaú tomó. Décision que Esaú te prend. Fue de la voluntad de Dios. En dehors volonté bon Dieu. Jacob regresó 800 kilómetros a su tierra natal. Jacob retourné encore sorti dans 800 km tel natal. Para buscar su futura Pour mujer. chercher fitili encore. Pero Esaú no. Mais Esaú non. Tomó mujeres de allí. Il prend une femme bolayo. Y tomó más mujeres de allí. Il prend l'autre femme encore. Y era una amargura de espíritu. C'était une amertume dans l'esprit. Para sus padres. Pour papa. Amén, hermanos. Lee en casa capítulo 27. Lis la caille dans chapitre 27. Y 28. Chapitre 27, 28, chapitre 28. La próxima semana. Pour l'autre semaine. Voy a explicar cada texto. No vamos a leer tantos versículos. Me voy a expliquer. Pero léelos en casa. Mais lis ça la caille. Génesis 27, 28, 29. Genèse chapitre 27, 28, 29. Y 30. 29, 30. Preguntas. Question. Alabanza a Jesús. Remarques. Est-ce que vous avez une suggestion? La nos landa para. A nous lever camper. Banda dona Dios danki para su palabra. Andi bon Dieu merci pour alabanza a Jesús para siempre. Dona Dios danki a ver. Di bon Dieu merci, aleluya. Alabanza a Jesús. Maravilloso, Dios Todopoderoso, Padre eterno, Dios de la gloria, Dios de misericordia. Danke, aleluya. Padre Santo. Danke, Señor, danke, Señor. Señor, danke, mi Rey. Alabanza a Dios, aleluya. Alabanza, alabanza al Señor Jesús. Gracias, Padre, esta tu palabra, Dios mío. Oh, Dios poderoso, prospera o meita, Padre. Por palabra de cada corazón, Dios mío. Señor, toca cada corazón, Padre de la gloria. Ayuda por pueblo, Padre Santo. Por poner por palabra de práctica, Dios de la gloria. Botar grande y poderoso, Padre Santo. Señor, toca cada corazón, Dios mío. Ayuda cada uno, Padre celestial. Oh, Dios de la gloria. Actúa, Dios mío. Contesta, Padre Santo. Señor, bendición por la meita, Padre celestial. O nombre precioso, Dios mío, en el nombre de Jesús, mi Rey. Amén y amén. Amén. Mira un poquito, aleluya.